en lo que tú ahorita estás pasando, el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú no lo vas a entender, tú no entenderás lo que yo estoy haciendo ahorita, sino que lo vas a entender después, gloria a Dios. Hay veces que tenemos que pasar procesos, hay veces que a medio de esa palabra que Dios ha depositado en tu vida, esa palabra va a levantarse vientos contrarios, con tal de que no llegue esa promesa en tu vida. Pero sabe que cuando se levantó el mar, que cuando se levantó la tempestad, del otro lado del río hubo sanidad. Hubo liberación, hubo de todo, hubo un milagro, hubo maravillas. Por eso se levanta siempre primero el problema, por eso se levanta primero la situación, porque cuán grande es el problema, cuán grande va a ser la gloria que Dios derrame en tu vida y en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice el verso 21, ellos entonces con gusto le recibieron, vieron a Jesús, pero en medio de su problema temían, pero en medio de cuando Dios los veía con miedo, Él les dice, yo soy, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y dice que con gusto le recibieron. Amén. Y dice la palabra, dice, en la barca, la cual llegó enseguida, en el momento, a la tierra a donde iban. Y dice la palabra en Marcos capítulo 6, verso 52, que Jesús sabía que ellos aún no comprendían, sus discípulos no comprendían aún lo que había pasado con la multiplicación de los panes, porque su corazón estaba endurecido, dice la palabra. Pero no solamente tu corazón puede estar endurecido, sino que hay algo en el corazón del hombre que dejamos entrar y se llama duda. Cuando Dios ha hablado a tu vida una palabra, usted lo cree y usted dice amén, porque usted sabe que el que lo promete es Dios y no el hombre. Pero luego, después de esa situación, después de esa palabra, se levanta una situación. Pero ahora yo tengo que creer sobre viento contrario, sobre tempestad, creyendo que de manera que yo voy caminando, si Dios me dice, yo voy a ser sano, pero si yo voy al hospital y me dice el doctor, es que cada día aumenta más, la situación se vuelve más complicada, pero yo sé que Dios ha hablado una palabra a mi vida, sigo caminando en fe, pero luego viene y me dice una persona, es que se ve complicado lo que tú estás pasando, pero mi Dios ha hablado en mi vida y yo sigo creyéndole a mi Dios. Es que en viento contrario, en medio de situaciones, al hombre no se le escucha, sino lo que Dios habla a tu vida. Amén. Y lo que Dios ha hablado a tu vida, eso es lo que se va a cumplir. El hombre te puede decir, es que esto ya no tiene solución, pero es que hay un Dios en los cielos, el cual es alto y sublime, que dice, y Él tiene la última palabra de lo que se va a hacer en tu vida, en tu situación. Aunque te critiquen, aunque te murmuren, lo que yo escucho es solamente la voz de mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ellos vieron a Jesús, escucharon a Jesús y le recibieron. Si usted en esta tarde quiere invitar a Jesús a su casa, a su barca, a su vida, cuando ellos, dice que dos discípulos iban caminando camino a Emaús, y dice que ellos iban platicando sobre las cosas que habían sucedido en ese momento, de Jesús, el profeta usado en cuanto a sanidad y en muchas obras, y cómo lo entregaron a sus gobernantes y fue crucificado. Y en ese momento se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué pláticas son estas? Eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido de Jesús el Nazareno, cuántas cosas padeció y de cómo los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo azotaron y lo crucificaron. Pero él sabe lo que hizo. Comenzó a hablarle las palabras desde Moisés y decirle que era necesario que esto aconteciera. Era necesario. Desde el tiempo antiguo fue profetizado Jesús, mas las situaciones que iba a pasar, Él les empezó a hablar conforme a la palabra pasaba. Pero llegando a una aldea, llegando a un lugar,
Dice que aquellos hombres le dicen: Señor, quédate con nosotros que se hace tarde. Quédate con nosotros que se está oscureciendo. Quédate conmigo que yo ya siento que ya no puedo más. Quédate conmigo que mi situación se ve difícil. Quédate conmigo que mis ojos están viendo todo lo contrario. Porque para mí es imposible. Pero yo sé que para ti nada hay imposible. Porque todo es posible para Dios. Tú le puedes decir hoy: quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Ábrele la puerta de tu casa. Ábrele la puerta de tu corazón y dile: quédate conmigo, que se está haciendo tarde. Quédate conmigo, que me estoy ahogando. Quédate conmigo. Y yo creo en Él, que Él, cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. De ese se sirve, de ese se place. Aunque tú puedes decir por un momento: no, es que yo no soy digno. Nadie era digno, nadie era digno. El único, aquel que murió en la cruz del Calvario, era el santo, era el que era sin pecado, pero murió y dio su vida por todos nosotros. Y nosotros esperamos en Él promesas, dice la palabra: cielo nuevo y tierras nuevas. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en el libro de Isaías, capítulo 43. Gloria a Dios. Isaías capítulo 43. Dice en el verso 2, desde el 1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. El Señor nos está diciendo en esta tarde: no temas. Dice: porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice, ¿qué dice? Cuando pases por las aguas, dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el verso 3: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Oiga lo que le dice el Señor. Una hermosa palabra. Isaías capítulo 43, 1 al 4, gloria a Dios, al 3. Qué hermosa palabra le está dando hoy. Dice que aunque tú pases por las aguas, no, dice, aunque pases por las aguas, Él estará contigo. Dice, y por los ríos no te anegarás. Dice, no vas a poder hundirte cuando Él está contigo. Dice, la confianza tiene que estar en Dios. Con Dios, dice la palabra, que tenemos que estar asidos con Él. Él con nosotros, dice la palabra, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Haciendo su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, verlo, escucharlo y darle ese lugar en nuestro corazón para que haga morada. Ese lugar que necesita tu vida y tu corazón, tu familia. No solamente tú y yo necesitamos de Cristo, sino nuestra familia necesita de Él. Lo necesitamos, gloria a Dios. Ayer, déjame comentarte esto. Ayer me encontraba en esos campos del río y llegaban unas personas de restauración. De casas de restauración que venían de Ciudad Valles, jóvenes de Reynosa, Tamaulipas, de esos lados, y me llegaron a ofrecer unos panes. Y en ese momento yo dije: Señor, yo no sé a qué tú me envías aquí, pero lo que tú me envíes, vamos a empezar a trabajar en ello. Y en ese momento yo les dije: Dios les bendiga, amén, me responden. Y cuando le empecé a predicar de la palabra, ellos me decían: es que yo era una persona tal, pero el poder de Dios me ha transformado mi vida. Ellos me decían, y yo les digo:
Yo creo en ese poder. Yo también creo en ese poder, porque mi esposa que está ahí, los doctores me decían, ella va a morir en la cirugía. Ahí está, la cirugía fue hace 3 años, hace 4 años, y yo lo creo también. Y les comenzaba a predicar de la palabra. Hay gente que predica usando la palabra para atacar a las personas. Ese no es el evangelio. Le decía, ¿sabe cuál es el evangelio? El evangelio es predicar las buenas nuevas. Dice la palabra que Jesús le dijo, id por todo el mundo, hacer discípulos y predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Una buena noticia. Pero usted quiere saber cuándo comienzan las buenas noticias. Cuando hay noticias malas. ¿Cómo es eso? Usted ha escuchado una enfermedad. La enfermedad es que ya no se va a poder sanar. Pero ¿qué pasa? Llega alguien y le dice el Señor que vas a sanar. Esa es una buena noticia. Y predicar las buenas nuevas. Y les decía a esos jóvenes. Y esos jóvenes decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Ellos hasta casi llorando. Y les decía, el evangelio es esto. No es que te ataquen. El evangelio es que tú sepas y que yo sepa que hace 2000 años hay alguien que se sacrificó en una cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos paz. Para que tú y yo ya no estemos enfermos, sino que seamos sanados a través de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ellos decían amén y se fueron gozosos. Era solamente uno. Y cuando escuchó a esa persona, se fue a predicarle a los demás que estaban ahí lo que había recibido en ese momento. Y me llena de gozo escuchar a esos jóvenes y saber que aún hay jóvenes que quieren conocer a Cristo, que hay jóvenes que quieren entregar su vida para Cristo, porque les digo, es lo mejor. En este mundo nadie nos va a poder ayudar, sino solamente Él. Él es el que pagó por nuestros pecados y murió por nuestras rebeliones, dice la palabra. Dice que había un decreto en tu vida, pero dice que en el sacrificio Él lo clavó y lo hizo públicamente. Lo que impedía, dice que a través del sacrificio fue roto, fue quitado. Ahora nosotros lo glorificamos libremente, porque creemos en su amor y en su misericordia. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta tarde.